Hola a todos, pues ya tenía tiempo que no, seguía con estos videos. En este caso, ahora lo que voy a analizar de manera muy rápida, porque hay muy poca información de estas lenguas, van a ser las lenguas utoaztecas o el grupo utoazteca. También es conocido como utonagua, yutonagua o así tal cual yutonaguas. En cierto sentido, este grupo o el nombre tal cual aztecas pues podría decirse un tanto incorrecto, ya que el uso correcto que se daban ellos mismos era como mexicas, ¿no? Pero bueno, se conocen así a estas lenguas, pues es como generalmente se han manejado, y pues ya pues existe un cierto tiempo en que se han manejado de esta manera, ¿no? Como lenguas utoaztecas. A este grupo, o todo grupo de lenguas, que es bastante amplio y diverso, está extendido entonces para diferentes pueblos y culturas que habitan desde el norte de los Estados Unidos, una parte de los Estados Unidos, en lo que actualmente sería California, Utah, y siguiendo entonces, atravesando toda la parte occidental de México, atravesando los estados de Sonora, un poco de Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, también el altiplano central de México, y llegando incluso hasta la República de El Salvador en Centroamérica. El número de grupos de los que está compuesto entonces estas lenguas es bastante grande y está significativamente muy diferenciado. Simplemente en México hay alrededor de 15 de estos grupos con sus respectivos idiomas, ¿no? Y también dentro de los mismos idiomas, dialectos. Bueno, generalmente se habla entonces de estos grupos utoaztecas o utonahuas, que pueden ser divididos en dos grupos principales, ¿no? Por un lado estaría la división shoshoneana o shoshoneana, es un poco complicado de pronunciar estas cosas, o yuta, como dice aquí el proto-yuto, ¿no? Hablada principalmente entonces todas estas lenguas en los Estados Unidos, o generalmente en los Estados Unidos, y tienen algunas subdivisiones. Está la subdivisión númica o Shoshone, anteriormente denominado Shoshone de la meseta, Shoshone, que comprende también algunos grupos o algunas divisiones como el númico occidental, el númico central, el númico meridional, entre otras, ¿no? También está el grupo Tulatabal, Tulatabal o Tulatulabal, bastante complicado estas lenguas. También está el grupo táquico, o la subdivisión táquica, que también se conoce como californiana meridional, que comprende los grupos serrano gabrieleño, el copano luiseño, el hopi, cuyo único sobreviviente es el hopi, ¿no? Que tiene alrededor de 5,000 hablantes. Esto en un censo de principios de este milenio, ¿no? Del año 2000. Entonces estos quedarían aquí. Por otro lado, entonces están las lenguas protosonorenses o la división meridional, entre los cuales está el grupo corachol, el grupo nahuatlano, donde se encuentra, por ejemplo, el grupo de los nahuas, mexicas, que podría ser conocido como náhuatl. El grupo tacarajita, entre los cuales se encuentra una lengua también muy importante del estado de Chihuahua y Sonora, que es el tarahumara, o como ellos también se llaman, o ralámuri, ¿no? Que es también como se les conoce, y entre los cuales existen también bastantes divisiones, que se encuentra el ralámuri central, el ralámuri del norte, del sudeste, del suroeste, el occidental, de la sierra, y bueno, entre otras divisiones. Y también está el grupo pimano, ¿vale? Y bueno, son una gran cantidad de divisiones. Aquí se puede ver entonces la meseta que estaba hablando, el Shoshone. Todas las lenguas estas proto-yuto pues se encuentran sobre esta zona principalmente de los Estados Unidos.
Y aquí están algunas de las divisiones en las que a las que me refería. Y algunas de ellas, bueno, por supuesto también se encuentran en la parte de Baja California y Sonora, ¿no? Y algunas otras en Chihuahua. Mientras que la división protosonorense estaría entonces aquí del Rarámuri o los Tarahumaras, el Yaqui, el Mayo, el Tepehuán, el Cora, el Huichol y los grupos náhuatl o nahuans, que incluso llegan hasta parte de América Central. Es como se puede ver aquí, ¿no? El mapa de las lenguas aztecatano, Yutanagua. Una parte estaría sobre la parte sonorense y otra es total y completamente región de habla náhuatl. Bueno, todas estas lenguas se diversificaron mucho por los fuertes movimientos poblacionales y entonces se fueron dividiendo o se fueron generando estos dos subgrupos, ¿no?, principales. Y como decía, también existe una gran cantidad de divisiones entre ellos, generando una inmensa cantidad de dialectos de estas propias lenguas, ¿no? Y bueno, ¿cómo han llegado hasta nosotros el conocimiento de estas lenguas? Aquí hay que hablar entonces de la importancia de los códices o de la parte súper importante que fue la generación de estos códices. Estos códices fueron desarrollados entonces posterior a la conquista por parte de los castellanos del reino Castilla y Aragón, de aquellos que venían de ese reino. Llegaron entonces a la parte de lo que antes era el imperio mexica, en el altiplano central de México, y bueno, también incluyendo a muchos otros pueblos como los mixtecas y hacia el norte todos estos pueblos, los rarámuris y todos ellos. Los misioneros, sobre todo la parte de los misioneros españoles o castellanos, se dedicaron entonces a todos los que sobrevivieron a la parte de la conquista y sobre todo a lo de las enfermedades. Comenzaron entonces a realizar algunas entrevistas, aprendieron su lengua y utilizando entonces muchas veces inclusive hasta una, ¿cómo se le puede llamar? Una doble traducción, teniendo algunos habitantes de esta zona que habían aprendido, que comenzaron a aprender a hablar castellano, realizaron entrevistas con algunas de estas personas y fueron generando o manteniendo gran parte del conocimiento que se tenía en esa época. Entre estos códices está el códice florentino, el códice borbónico, el códice boturini, entre los que, tal cual se dice aquí, incluía lenguas de otros grupos como el mixteco, el maya, aparte de las lenguas utoaztecas. Aquí se puede ver entonces una gran parte de cómo fueron desarrollando esos códices. Existían algunos escribas náhuatl o de otras etnias, mientras pues los misioneros fueron escribiendo toda esta parte del conocimiento, ¿no?, que se tenían en esa época. Dentro de los más famosos, los más conocidos, está el códice florentino, ya que en este códice una parte estaba escrita en náhuatl y el documento también fue o colaboró mucho con ellos el fray Bernardino de Sahagún, que fue titulado entonces como la historia general de las cosas de la Nueva España. En pues se encontraba, como ya he mencionado, pues una importante cantidad de información que incluía entonces algunas costumbres de los aztecas, los nombres de los lugares, los nombres de sus dioses, también muchas de las representaciones entonces que tenían, por ejemplo este símbolo que era de que alguien estaba hablando en sí. Aquí se puede ver entonces que muchas veces se encontraba la traducción tanto o en latín o en castellano antiguo, y por otro lado la forma entonces en que se podría ir escribiendo
el náhuatl, por ejemplo, ¿no? Y aquí se puede entonces observar, ¿no? Y toca, Xulatlamin, Tlatelolco, Mali, entre otras cosas, ¿no? Que ahorita es lo que voy a ir mencionando. Y pues mucho entonces lo que estoy o de lo que se está observando aquí en esta parte, pues era conocimiento de esa época, los dioses, los días del año, animales, entre otras cosas, ¿no? También se encuentra, por ejemplo, o de donde viene la leyenda de cómo llegaron los aztecas a asentarse entonces en el centro de México, directamente desde Aztlán, ¿no? Y ahí se fue desarrollando entonces la leyenda de que uno de sus dioses, y es entonces esto de que partieron directamente del lugar secreto o mítico, se podría decir que es Aztlán o Aztatlán, el cual significa lugar de las garzas. Y pues se ha existido muchísima, o se ha intentado realizar investigaciones de dónde provenían entonces estos pueblos, para poder entonces pues identificar sobre todo gran parte, ¿no?, de estas lenguas, aunque muchos sugieren que estos provenían de lo que actualmente es el estado de Jalisco o de Nayarit en México, pero pues aún no se ha puesto total y completamente de acuerdo. Y bueno, dentro de parte de esa leyenda que está retratada en algunos de estos códices, se encuentra que pues estos pobladores tuvieron que abandonar entonces su hogar en busca de una tierra prometida por los dioses, y sobre todo este dios Huitzilopochtli, que era el dios de la guerra y el sol, el cual les indicó que podrían encontrar esta tierra prometida, donde iban a poder asentarse y para posteriormente dominar gran parte del mundo conocido en esa época por ellos, donde localizaran a un águila que estuviera parada sobre una planta conocida como nopal, devorando una serpiente. Hay algunos otros que mencionan que esto no era una serpiente, sino era quizá devorando un conejo o devorando algún otro animal. Pero bueno, de acuerdo a la leyenda, localizaron esto en el Valle de Anáhuac, en lo que actualmente es el centro de México o la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, aquí también hay otros de los códices que se fueron mostrando. Y bueno, sobre todo esto, que también había mostrado algunas cosillas aquí, ver entonces cómo representaban mediante pictogramas o glifos, mejor conocidos como glifos, cada una entonces de las palabras o cada uno de sus dioses o cada una de sus pues entidades, nombres, etcétera, ¿no? Estos glifos estaban separados en 4 o agrupados en 4, los cuales eran figurativos, que representaban a un solo objeto. Por ejemplo, Tochitl, que era la representación entonces de un conejo. Había otros que eran de manera simbólica o representaban algún símbolo en general. Otros ideográficos, los cuales representaban una acción o ideas del mundo físico y moral, sobre todo. Y por otro lado estaban los fonéticos, que representaban sonidos y daban nombres a lugares y personas, las cuales entonces pues no se podían representar tal con alguno de estos glifos, pero esto era entonces lo más cercano posible a un alfabeto, no al alfabeto que utilizamos actualmente, en los cuales cada una de estas letras va a representar un sonido, ¿no? Va a tener un sonido. Pues ellos utilizaban entonces esto de los glifos, ¿no?, para ir representando a cada una de, como decía, animales, o también ideográficos para hacer una acción. Por ejemplo, el que mostraba anteriormente en esta parte, ay Dios, no era el cual este glifo, por ejemplo, representa que alguien está hablando o que está realizando la acción de hablar, una acción. Bueno, entre todo ello, ya para ir finalizando esta parte, el náhuatl es una de las lenguas nativas con mayor número de hablantes en México, con aproximadamente 1,5 millones de hablantes, más o menos. Desde el siglo XIV al XVII fue utilizada tal cual como una lengua franca en amplias zonas de Mesoamérica. ¿A qué me refiero con esta parte de lengua franca? Las lenguas francas, por ejemplo, o la lengua franca actualmente utilizada, o la que es más utilizada, es el inglés. O sea, va a ser una lengua tal cual que la mayoría de las personas dentro de una cierta área, que actualmente el área es todo el mundo,
conocen o tienen un cierto dominio sobre ella, y entonces así se pueden ir comunicando sin necesidad de tener que tener algún traductor, o tener que aprender el otro idioma de la persona en cuestión, ¿no? En este caso se utiliza una lengua que sea estándar para todas. Por ejemplo, también durante el siglo XVIII, XVII, XVIII, incluso hasta el XIX, la lengua franca, que era más de las más utilizadas, era el francés. En este caso, dentro de esta, por ejemplo, durante el Imperio Romano, el latín en una gran parte del imperio, pues que abarcaba pues una enorme cantidad de lenguas, era la más socorrida, ¿no? Para poder entonces hablar entre las personas. En este caso, en gran parte del altiplano central de México, inclusive llegando hasta Centroamérica, la lengua franca era el náhuatl. Por ejemplo, cabe ahí aclarar, aquí entre ellos están hablando, que Hernán Cortés se sirvió de Jerónimo de Aguilar, que fue un español que se perdió en la península de Yucatán, o lo que actualmente es la península de Yucatán, durante un naufragio, y se mezcló entonces con los mayas. Y posteriormente, cuando llegó Hernán Cortés a esa parte de México, Jerónimo de Aguilar pues había aprendido ya gran parte de la lengua maya, y por supuesto hablaba castellano. Así entonces, durante ese trayecto, o esa parte de su recorrido de Hernán Cortés o de los conquistadores, fue utilizando a Jerónimo de Aguilar como intérprete, y posteriormente, ya cuando le fue obsequiada doña Marina, que es mal conocida entonces actualmente como la Malintzin, que realmente Malintzin era Cortés, esta doña Marina hablaba la lengua maya y el náhuatl. Entonces realizaban ahí una forma de comunicación triple, en la cual Hernán Cortés, hablando castellano, se dirigía a Jerónimo de Aguilar, utilizando entonces la lengua maya, hablaba directamente con doña Marina, y ella al otro interlocutor, que probablemente hablaba náhuatl, le hacía la referencia, ¿no? Entonces, para hacer la comunicación era bastante complicado. Entonces, posteriormente, los escritos o la mayoría de las historias cuentan que doña Marina ya aprendió hablar castellano, y ya traducía directamente a Hernán Cortés. Pero bueno, en la actualidad, en el español, y sobre todo en el español de México, y como préstamo en otras lenguas también, se utilizan varios vocablos que provienen directamente del náhuatl. Aquí hay algunos ejemplos, por ejemplo, porque siempre digo eso doble. Por ejemplo, abagatl significa entonces aguacate, o actualmente es utilizado como aguacate en México, avocado en inglés, por ejemplo. Elotl, era pues el elote, o la vaina, o no la vaina, sino más bien la mazorca fresca del maíz, ¿no? También está el chili, que es, inclusive esto se utiliza así directamente en el inglés, que es el chile. Chapuli, que era, que se puede conocer entonces como grillos, saltamontes o chapulín en México, tal cual, ¿no? Sopilotl, es sopilote, o una de las aves carroñeras del Nuevo Mundo. Coyotl, que es un cánido, conocido actualmente como coyote. También está el cacahuatl, o tlalcacahuatl, que podría ser conocido, por ejemplo, como maní, pero también es cacahuate, ¿no? En México, sobre todo. Mili, de aquí viene una expresión o una palabra que es casi 100% mexicana, que es la milpa, que es donde se localizan entonces todos los elotl, que son los campos de maíz, ¿no? Donde se localizan las mazorcas. El chocolatl, que es directamente el chocolate, que es utilizado en todo el mundo y en la mayoría de las lenguas. Chocolate. Pero bueno, atoli, que también es una palabra muy utilizada en México, que es el atole. Y el camotli, que es o más bien un tubérculo, conocido también como patata dulce, boniato, batata también, y bueno, es parte de la familia de donde provienen también las papas, ¿no?
hasta donde recuerdo. Pero bueno, varias de estas palabras entonces han pasado directamente del náhuatl al castellano y de ahí a otras lenguas, ¿no? Por ejemplo, xocolatl, como mencionaba, que es una de las más utilizadas alrededor del mundo. Y bueno, ya nada más entonces un pequeño colorario aquí de cómo va o cómo está estructurado una de estas lenguas, que sería el náhuatl. Posteriormente ya realizaré algunos videos más precisos en parte del náhuatl y también del ralámuri, que es dentro de estas lenguas, ¿no? Utoaztecas. Generalmente los sustantivos en náhuatl se identifican por terminar con las dos letras tl, que para la pronunciación entonces de ese tl debe de realizarse haciendo que salga el aire por las comisuras de la boca hacia los lados, ¿no? Tl. Porque muchas veces, o en la actualidad en México, se utiliza así, por ejemplo, náhuatl, que no se menciona tal cual, no debe ser náhuatl, la salida tal cual, no náhuatl o náhuatl. Aunque muchas de este tipo de pronunciaciones, como mencionaba al inicio del video, existen varias diferencias entre uno y otro, ¿no? Pero bueno, muchos que han estudiado entonces a estas lenguas están de acuerdo que, por ejemplo, hacia la zona de Veracruz, o de lo que es el estado actual de Veracruz, se utiliza entonces esta pronunciación. Y bueno, por ejemplo, entonces vamos a tener aquí atl, que significa agua, etl, que es frijol, cibatl, que muchas veces también lo conocen como cihuatl, cibatl, que es mujer, tlacatl, hombre, o tepetl, montaña. Sin embargo, si termina esta raíz o una pequeña raíz como tepe o tacatl o tlaca, si termina entonces con una consonante, porque la mayoría entonces van a tener aquí una raíz, o la raíz sería A, la raíz aquí E, cibat, tlaca o tepe. Pero si termina entonces con una consonante, por ejemplo, tlaman o poc, que sería por ejemplo cosa o humo, se tiene que añadir una I, tlamantli o poctli. Si acaba en una L, por ejemplo como cal, se duplica y ya se oye como cali o citlali, casa y estrella. Para mandar entonces, por ejemplo, posesivos, en ellos se va a utilizar el prefijo no. Nocal, que sería mi casa, nociva, que sería mi mujer, aguas con eso, con nociva, y notlaca, que sería mi hombre. Entonces, aquí una idea es de que el náhuatl va a funcionar como una lengua aglutinante, muy similar a lo que sucede, por ejemplo, con el alemán. Y entonces, para generar un diccionario tal cual del náhuatl, a veces es muy complicado de realizar porque se van a ir uniendo entonces prefijos, sufijos y entre ellos también palabras o las raíces de las palabras, y se generan entonces unos sustantivos bastante grandes o inclusive verbos, ¿no? Se puede tener ahí verbos, sustantivos y estos, como decía, prefijos y sufijos, ¿no? Por ejemplo, náhuatl, nociva, notlaca. También, por ejemplo, va a existir una cosa que se llama la reduplicación, que, por ejemplo, si nosotros tenemos la raíz de poc, que sería humo o poctli, y lo colocamos entonces como popoca, significa que esto se está realizando como humear varias veces, echar humo varias veces. De ahí, por ejemplo, entonces vendría el nombre de uno de los volcanes más famosos del altiplano central de México, que es Popocatépetl, que tal cual vendría entonces como popoca, que es humear varias veces, y tepetl, que sería montaña. Por tanto, el nombre tal cual, de como yo estaba mencionando entonces, de que se utilizan todos estos prefijos, sufijos y se van uniendo todas estas palabras como uno de estos idiomas aglutinantes, esto significaría una montaña que humea varias veces. Porque bueno, este es uno de los volcanes más activos de la parte central del altiplano, ¿no? Central de México. ¿Vale? Bueno, entonces hasta aquí el videíto de esta parte. Como mencionaba, hay poca información de las lenguas utoaztecas. Y bueno, esta es una de las partes que logré localizar. Menciono que posteriormente realizaré un video ya más enfocado tanto al náhuatl y también al ralámuri, ¿no?
conocido también como Tarahumara, ¿no? De manera incorrecta. Pero bueno, hasta ahí esto se queda. Ahí nos estamos viendo a todos. Adeus. ¿Y por qué no lo digo en náhuatl? Bueno, no sé. Nos vemos.